Ser Podcast. Hoy en ¿Y tú qué miras? Vamos a hablar de humor y política. Y tenemos a Diego San José, que ha hecho Vamos Juan, Venga Juan, Vota Juan, y a José Antonio Pérez, que inauguró la sátira política en el mundo de Internet. Nos van a ayudar a repensar el papel de la comedia política, de la sátira en el mundo audiovisual. Podrán saber más cosas de todo esto en la crónica que preparo para el Hub. Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubels. No permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared. Groucho Marx en Sopa de Ganso. Are you sorry when the lights begin to fade? Are you sorry for the promises you made? Antes de que llegara a Canal Plus en septiembre de 1995 las noticias del Guiñol, que era uno de los formatos de sátira política de más relumbrón que hemos tenido, la tele apenas había testado ese género. Los muñegotes del 90 en televisión española había sido el único espacio hasta ese momento. Hace 4 años gritábamos aquí: ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva Jordi Pujol! Y ahora, al fin puedo gritar: ¡Viva yo! Amigas y amigos, ¡viva yo! Ese mismo año, en el 95, se estrenó Caiga quien caiga, como un torpedo. Eran reporteros insólitos, iconoclastas, todos hombres, por cierto, que abordaban por primera vez a los políticos, a los poderosos, a la Casa Real, con un desenfado y un atrevimiento nunca visto hasta la fecha. Son momentos de gran tensión. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país. No podemos fallar. En este momento Hitler afirma que está ansioso por estrechar la mano de Franco, el mejor gobernante que ha tenido España desde los Reyes Católicos. La suerte está echada. Y en este tren llega el general Franco. Es un momento trascendental para la historia de España. Este señor saluda a su abuela en la dendaña. No vayan a pensar que es el saludo fascista. Hitler ha dicho que es usted un sargento mediocre. Vaya, ¿con y que qué parece judío. tenemos? Y que se ha vendido a lo de ¿Sabes qué Moscú. te digo? Voy a hacer el paripé. Paso revista a las tropas y me vuelvo a Burgos. No le hagas caso, mi Menos general. mal que me lo has dicho, Wyoming. Están locos. Va a entrar en la guerra a tu madre, Mi bonito. caso, mi caso. Caiga quien caiga, Servicios Secretos ha cumplido con la misión encomendada. Hemos salvado a España de un desastre de consecuencias imprevisibles al enfrentar a Franco con el Führer y evitar así la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Yo por mi parte me vuelvo a España porque aún queda mucho trabajo por hacer. Años más tarde, en el 2003, llegó Vaya Semanita en ETV, que desde luego pasó a la historia televisiva. Buah, tía, Saray, qué fuerte lo de la Leticia, ¿que no? Buah, ya te digo, la reina esa está en plan súper mega flaca, tía. Que no, que digo la Leticia Sabater, en plan rollo lo que se ha operado el chichi. Oye, que ya que se metía en el quirófano podría operarse de virojismo, que tiene ahí un ojo mirando para la pata y la otra para la provincia. Descarada. Atenta, tía, al jambo, ¿qué ha pasado? O sea, hola, está más bueno que el labrador. ¡Mueve el culo, tía! O sea, ¿dónde te has metido en plan durante toda mi vida? Otras autonómicas como TV3 estrenaron Polonia con mucha fortuna en el 2006 y ahí siguen. Hay que decirlo que no hemos sido tampoco los mejores en poblar el audiovisual de sátira política y de usarla como arma en la comedia ni de colarla en la ficción. Pero en este ¿Y tú qué miras? Vamos a contar lo que sí tenemos. Ahora mismo en el entretenimiento yo creo que solo está el intermedio. Y vamos a charlar con creadores y creadoras del audiovisual, de Internet, que sí manejan bien la sátira. Yo diría que son los que mejor la manejan. Y nos van a contar cómo lo hacen y qué es lo más difícil en este mundo de ofendiditos permanentes. Tenemos en el estudio de Madrid, a mi ladito, a Diego San José, que es creador, es director, es guionista. Hola, Diego. ¿Qué tal, Mariola? ¿Cómo estás? Muy bien. Él estuvo precisamente en Vaya Semanita. Y tras muchas películas y mucha tele y mucho humor, en 2019 nos regaló Vota Juan.
que tiene una larga vida, ha tenido una vida maravillosa, con 3 temporadas fabulosas de sátira política, y ahora nos contarás, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien. Fíjate que el extracto ese que ha habido de Vaya Semanita me ha dado pena porque creo que solo se ha dicho chichi una vez en la historia de Vaya Semanita y de repente entra en este corte, con lo cual el nivel intelectual del que yo podía presumir, cuando no hay cortes delante, lo acabas de tumbar. O sea, si alguien podía pensar que yo he hecho humor inteligente, de aquí no remonto. Todo el mundo sabe que tú has hecho humor inteligente. Vale, excepto aquel día que justo después de 8 años hacéis ese pellizco maligno. Bueno, la culpa mía por haber elegido, es que era un gag sobre Leticia, entonces estaba bien. Bueno, y en Bilbao, en Radio Bilbao, tenemos a José Antonio Pérez, que es guionista, comunicador, es director, es un genio del humor y la política, que además fue de los primeros pioneros que irrumpió en el recién llegado mundo digital con Galones. ¿Tú te acuerdas de su blog, no? De Mi Mesa Cogea. Me acuerdo perfectamente y en concreto de algo que hizo que más avanzada la conversación voy a pedir que repita, porque él hizo un post absolutamente antológico. Absolutamente maravilloso. Para el humor vasco y para todos. Sí. José Antonio Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas, pero no me gustaría acabar en la cárcel hoy. No, pero eso lo tienes, estoy con Diego. Vamos a crear el cebo durante todo el programa para que luego lo hagas. Vale. Bueno, además José Antonio también estuvo en El Intermedio. En El Hormiguero de guionista, discúlpame, que no es humor político, pero... Bueno, cuidado, a veces hacen monólogos. Sí, hubo un momento en que se hicieron monólogos. Claro. ¿En qué momento fue ese que me lo perdí? No me acuerdo, porque mi experiencia en El Hormiguero es como una pelota. Estuve ahí unos años, los primeros años, de hecho. ¿Sí? Y no me acuerdo en qué temporada, pero hubo un momento en que sí se hicieron monólogos. Pablo hacía un monólogo al arranque del programa, ya no me acuerdo cuándo. Pero os lo prometo, eso pasó. Yo también te voy a pedir que cuentes una anécdota porque hay que decirle a los oyentes que este programa nace en Valencia, porque yo vi a estos 2 señores, estos 2 caballeros del humor y de la comedia y de la ficción y de la sátira política en un escenario en Valencia, en un encuentro de guionistas, dándonos una actuación soberbia sobre humor y política, y dije, aquí hay un programa. O sea, quiero decir, no me lo he inventado yo esto. O sea, hay que ir también por dar contexto que en Valencia dijimos cosas bajo la confortabilidad de que aquello no se emitía en directo. Es decir, le vas a pedir a José que diga, que cuente cosas... Ni se grababa, de hecho. Ni se grababa, entonces que se va a emitir en la SER. Por eso no sé hasta qué punto esto que contabas allí sobre un chiste que tú le escribiste a Pablo Motos, que no debías haberle escrito y que no salió, ¿no? No sé si lo puedes contar. Bueno, ahora entraremos. Bueno, yo quiero que hablemos de Botajuan, hablemos de la sátira política en nuestro universo audiovisual, y vamos a empezar oyendo un poquito de esa gran serie de Diego San José. ¿Qué ha pasado? Nada, que ha aparecido un J. Carrasco en unos papeles y nada, me ha caído a mí el marrón. Es un registro por orden del juzgado provincial, en la orden viene todo. Sí. ¿Y toda esta movida por ti? A ver, por mí tampoco, cuidado. J. Carrasco puede ser cualquiera, cualquiera. Jaime Carrasco, Joaquín Carrasco, José Carrasco. Cuidado. ¿Cuántos Josés Carrasco puede haber en España? No, es que esa línea de investigación no interesa, ¿no? No interesa. Bueno, yo no sé si podemos decir, José, no sé si tú estás conmigo, que esta es la primera comedia pura que aborda los entresijos políticos propios sin remilgos, ¿o qué? Yo creo que en ficción sí. O sea, creo que hasta ahora la política en España se ha tratado desde el entretenimiento, que tiene la ventaja de que es mucho más inmediato. Es decir, que todos los días en los diarios o a veces en los semanales podías dar respuesta y podías hacer una relectura cómica de noticias que para el espectador eran su presente, ¿no? La ficción la hemos tratado menos. Es verdad que la ficción tiene esta dificultad. Por ejemplo, esto de J. Carrasco llega mucho más tarde que todas las tramas de corrupción a las que se refiere la serie. Claro, porque eso, José, yo no sé si tú estarás conmigo, pero claro, Javier Cámara, que interpreta, bueno, como todo lo que hace Javier, pero aquí es ya como un paso más allá, a Juan Carrasco, que es un político mediocre, incapaz, patético. Y llega un momento, después de las otras temporadas, que una dice, no sé dónde está, qué ha inspirado qué, ¿no? No sé si Juan Carrasco ha inspirado buena parte de nuestra política.
después. Bueno, claro, aquí pasó esta cosa maravillosa, yo creo que es lo más bonito que nos ha pasado como experiencia de las 3 temporadas, que fue el día... Claro, nosotros, para dar contexto, hemos estado los últimos años, de hecho los últimos años de mi vida profesional dedicada a leer lo que dicen los políticos, pasarlo por una tour mix extraña de ficción y darle una estructura narrativa. Es decir, yo les miro a ellos y con lo que ellos dicen yo me invento una cosa. Pero claro, hubo un día en que de repente se cerró un círculo que yo pensaba que era una media luna, que no se iba a cerrar nunca, que fue cuando le preguntan a Mariano Rajoy por la serie Venga Juan, en una comisión, la comisión de la Kitchen. Entonces de repente aquello fue en plan... Es verdad, sí. Aquello fue llamativo, ¿no? Porque de repente era, claro, esto se trataba de que yo mire a los políticos, no de que a los políticos les pregunten por la serie. Que a mí particularmente me hizo ilusión ser citado en una comisión de la Kitchen. ¡Hombre! Sin tener ningún tipo de cargo en juego. Es decir, que para mis padres fue como por fin mi hijo Además, está en un lugar importante. Te citaban. 3 veces. Decían Diego San José 3 veces. Ahora, es mítica la cara de Mariano Rajoy cuando dicen Diego San José. Sí. O sea, una mezcla de ¿qué me estáis contando? O sea, ¿por qué vengo yo a la Kitchen a que me habléis de guionistas españoles? Es decir, nadie habla de guionistas españoles y de repente el señor Mariano Rajoy, una persona seria con muchas cosas que hacer, le están preguntando por un guionista español. En plan de... Yo creo que eso es más cargante que por 2 ejemplo, años de imputación. ¿Vosotros creéis que él te conocía, sabía quién eras? Evidentemente no. Si a mí no me conoce nadie, imagínate Rajoy. O sea, si no me conoce una persona normal, imagínate. Hombre, pero tú eres un guionista conocido. Bueno, ya, pero Rajoy. Es decir, imagínate a Rajoy lo que le puede interesar el sindicato Alma. O sea, el no se escriben solas, no creo que sea un hashtag que forme parte de la vida. Sí, es verdad, las series, la tele, las series no se escriben solas. Yo no creo que Mariano Rajoy haya investigado mucho en el IMDb de la gente que... No, seguro que no. José, cuando tú irrumpes en esto, que es verdad que ese blog que fue paradigmático como creador de un contenido en un medio completamente nuevo, ¿no? Nadie estaba usando la sátira política así. Yo no sería tan tajante. No, no sé si no me contradigas, también te lo digo. No, es que ¿sabes qué pasa? Que antes he leído también una cosa de llega a España por primera vez no sé qué y he pensado, es mentira. ¿Sabes? Las frases, la primera vez que se hace en España es mentira, seguro. La primera vez igual que lo haces tú. No, yo creo que ya habría sátira política seguro en internet, pero lo que es verdad es que me da la sensación de que había hambre de sátira política, porque yo cuando creé el blog Mi Mesa Coge inmediatamente empezó a tener muchísimos seguidores y de hecho me salieron un montón de trabajos a raíz del blog. Sí. Yo quiero empezar con una pregunta para los dos y es, en la sátira política los que salen mal parados se reconocen en su patetismo, en la ficción o por ejemplo en las cosas que tú has hecho siempre, José, en tus blogs, en las entrevistas estas famosas que hacías inventadas, ¿se reconocen? No sé si se reconocen, pero vamos, a mí me consta que ha habido quejas. Yo he hecho entrevistas falsas a políticos vivos y en activo que se han quejado a los diarios que lo han publicado, sí. Sí. ¿Y cómo es la queja? ¿En qué consiste la queja? Pues, por ejemplo, recuerdo una que era en un periodo electoral donde yo entrevisté a todos los candidatos, entrevistas falsas, y como mínimo que yo recuerde, un partido se quejó acusando al periódico de que era fake news. Pero... Claro, era una broma, ¿no? De hecho, entonces... ahora en las entrevistas que publico en eldiario.es, siempre en el titular pongo falsa. Pongo entrevista exclusiva y falsa. Que es una lástima, de hecho a mí me da pena que haya que explicar esto, ¿no? Porque las entrevistas son maravillosas y precisamente tener que recordarle a la gente que son falsas cuando es comedia es casi una derrota del discurso, ¿no? Es decir, que evidentemente la gente entiendo que saben que es falsa. Pasa que al partido no le interesa que exista esa entrevista, por eso dicen que es fake news. O sea, yo no creo que piensen que la gente no es consciente de que es broma, pero bueno, un arma para intentar que la quiten es decir, oye, es un periódico, no publiques esta broma. Claro, no es serio. Yo me acuerdo también que publiqué, cuando Pedro Sánchez publicó el libro aquel donde contaba su travesía por el desierto, yo hice una cosa que suelo hacer de vez en cuando un político va a publicar un libro, que es simular que la editorial me ha pasado un fragmento en exclusiva un poquito antes, una semana antes. Creo que era de Planeta ese libro. Entonces yo publiqué unas locuras. ¿Qué locuras? No me acuerdo ya. ¿Tú crees que me acuerdo de todas las locuras que escribo? Publiqué unas locuras como si fuesen de Pedro Sánchez, ¿no? Sus reflexiones locas, y de repente Informativos Telecinco lo dio como una noticia. ¿En serio? Sí. Y ahí hubo una cadena de llamadas me contacté con ellos por Twitter, el propio periódico también habló con no sé quién, bueno, hasta conseguimos que por lo menos lo quitasen de la web. Oye, pero yo no sé quién de los dos me lo ha dicho alguna vez, que es que antes con exagerar la parodia ya valía. No sé si eres tú, José, quien me lo ha dicho. Hablamos en Valencia de esto, yo creo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y eso es así? ¿Y ahora ya no?
Yo creo que es mi sensación, no sé, Diego, ¿qué opina? Yo creo que ya... yo, mira, fíjate, cuando escribo algo falso, una entrevista falsa o un fragmento de no sé qué falso, yo intento que el primer párrafo sea una completa locura, un absurdo tremendo, ¿no? Para que el lector o lectora ya en ese primer párrafo diga, vale, cuidado, esto es una broma, ¿no? Y aún así ves los comentarios y el 80% de la gente que comenta no lo entiende. O sea que no sé qué decirte, no sé. Yo creo que también ocurre una cosa, que es que culturalmente somos un país en el que la realidad y la cotidianidad ya es muy exagerada. Es decir, el punto de partida para medir dónde empieza a ser algo exagerado es diferente que al de un noruego. Es decir, aquí pasan cosas en política que yo creo que no pasan en muchos países. Claro, eso te ha pasado a ti con la serie, estas 3 temporadas. Bueno, y te digo una cosa, fíjate que la última temporada, que es bastante reciente, que habla de la corrupción, todo lo que ha pasado desde que se emitió la serie, que fue hace muy poco, menos de un año, lo que ha pasado en la realidad ha dejado a la serie como bastante pequeñita. Por ejemplo, el hecho de que nosotros hablamos de la corrupción, de un tipo de producción, pero ahora de repente sabemos que hubo gente que ganaba comisiones vendiendo mascarillas y que no tenían ni idea de mascarillas, gente que ha alquilado recogenieves cuando tenía una empresa de vinos. Es decir, que la realidad ha exagerado la serie. O sea, es un poco extraño cómo la realidad ha atropellado una serie, la ha sepultado y de repente la realidad ha dicho, no, si los exagerados somos nosotros, no los que hacéis ficción. Entonces creo que aquí las cosas que nos pasan, creo que podemos tener un estómago que está listo para pensar que la realidad es ficción. O la cosa en plan, aquella votación en la cual un tipo se equivoca en la votación y cambia el signo de un país, ¿no? O sea, eso, si yo lo meto en la serie... Porque estaba en casa, iba corriendo con gastroenteritis. O sea, eso en un guión es súper difícil porque... pues por muchas razones el espectador pensaría, esto no me lo estás contando bien, esto no me lo creo porque no es creíble que alguien cometa un error tan grave. En ficción es posible que yo no hubiera podido escribir eso en un capítulo de Bota Juan. La realidad tiene la ventaja de que al ser real no tiene que ser verosímil. Pero no lo escrito porque no se te habría ocurrido. No, pero no te lo crees. Es decir, ¿cómo hago que Juan Carrasco es tan tonto como para que vote el signo contrario a lo que necesita su partido y se cargue una evolución de un país porque de repente permite que algo ocurra, algo que no le interesa a él? Pues el espectador diría, a ver, estás jugando con ventaja, que es que haces que el personaje sea excesivamente tonto para que todo encaje. Eso creo que no se puede hacer así, porque es como una jetada de guión, un atajo que yo tomo para poder contar lo que a mí me apetece. Pero la realidad no necesita ser verosímil, porque es real. Entonces en la realidad ocurren las cosas y las tenemos que comprar porque han ocurrido. No me las tengo que creer. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad española es muy ambiciosa en cuanto a lo grotesca. Y por eso creo que es muy complicado a veces en España. O sea, es fácil, quiero decir, liarse entre realidad y ficción porque la realidad de partida es súper exagerada. Muy difícil superarla. José, yo quiero saber para qué sirve... o sea, quiero decir, la sátira política, en realidad, en los medios, ¿para qué sirve? Bueno, a ver, yo creo que uno de los objetivos, de las patas de los medios es la vigilancia del poder, así debería ser, ¿no? Y creo que el humor, la sátira, también cumple ese rol. Por eso yo creo que los medios tienen que tener humor, ¿no? Hay medios que no tienen nada de humor más que las viñetas, ¿no? El aspecto gráfico. Yo soy un firme defensor, aunque obviamente estoy aparentemente solo en esto, de que también haya sátira escrita, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de sátira escrita. En España es una excentricidad que haya un columnista que hace siempre bromas, ¿no? Yo creo que eso... es una forma de comunicación como otra cualquiera. El humor es una forma de opinión. Obviamente lo que yo hago es opinión política, lógicamente. No digo que mis chistes sean verdad, es simplemente mi forma de verlo. Y eso creo. Ojalá cundiera el ejemplo ahí, hubiese mucho más humor en los medios de comunicación, en los medios serios, no etiquetado como humor, no un programa de humor, sino introducir la sátira dentro de la opinión, por ejemplo. Claro. Mira, antes Diego hablaba de cuando fue citado en la comisión con su nombre y apellido. Sí. No era la primera vez que algo suyo llegaba a un parlamento. Hace poco Edu Madina, en un programa de televisión española en Un País para Reírlo, contaba esto sobre Vaya Semanita. ¿Os acordáis de Vaya Semanita? Que secularizó un poco todo el drama vasco, la política vasca tan religiosa y solemne, tan intocable. Y hubo un momento que comparaban a Ibarretxe, que fue un lehendakari que tuvimos y que sufrimos durante unos cuantos años allí, con el plan Ibarretxe, con el comandante Spock. Porque es verdad que el tío tenía un aire en la nave y tal, ¿no? Y iba como en una nave, entonces le representaban en una nave como... Y a mí yo me escojonaba vivo. Entonces llegué un día al Parlamento y dije, bueno, buenos días, señores del PNV, el comandante Spock no ha podido venir hoy.
Se calentaron, Sí, tío. enfadados. ¿En serio? Y una palabra. El presidente, que era Manuel Marín, toda una institución ahí obligándome, señor Madina, ¿puede retirar? Y yo, pues no retiro, porque se parece al comandante Spock. Es que me hizo mucha gracia porque, claro, estamos hablando de hace, ¿qué? ¿10 años? ¿12? ¿15? Sí, más 15, sí. 15 empezamos años. hace 20. Pero fíjate, una cosa curiosa es que el PNV acabó utilizando la imagen de Sí, Spock. esto lo vi después. O sea, lo que es la vida, ¿no? O sea, que al principio les molestó el chiste, luego se dieron cuenta que el chiste te genera una popularidad, incluso te hace conectar con gente igual más joven, lo que es tu electorado además, y acaban haciendo... Que de hecho estaba Ibarretxe. Sí, con gente detrás. Con gente detrás y todos disfrazados del comandante Spock. Como que iban todos en la nave Enterprise. O sea, el ridículo es mítico. O sea, el ridículo es mítico, pero para ti es un orgullo porque, ostras, conseguir algo así. Bueno, orgullo y culpabilidad. Yo no quería ver esa imagen. Era grotesco. Era como ver a tus padres. Nadie. Yo me acuerdo que la pusieron ahí en el centro de Bilbao, en una pancarta enorme. Sí. Era muy duro. Era duro pasar por Bilbao esos días. Era duro. Lo que pasa es que tenéis que decidir o nos reímos o no nos reímos. ¿Qué hacemos? No, yo creo que nosotros sí que tenemos que hacer este juego y nos corresponde y casi es nuestra función. De hecho, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decía José, pero la política a veces ha malinterpretado de qué manera se puede beneficiar del humor. Es decir, yo creo que ha habido una serie de asesores de imagen y asesores de marketing y de community managers que han identificado que de alguna manera el humor les permite acercarse a un tipo de gente a la que no llegan y eso les ha llevado muchas veces a hacer cosas buenas. Pero el humor tiene un peligro, que es que el humor cuando sale mal es bochornoso. O sea, el humor como género, como concepto, es muy arriesgado, porque un chiste bueno es muy bueno, pero un chiste malo es humillante. Entonces, claro, cuando la política intenta ser graciosa y le sale mal, es triplemente humillante, porque es un político además, está en un tono que no es el suyo. Esto del Dr. Spock es un ejemplo. Lo que tú veías era una cosa grotesca, o sea, a mí me generaba como sarpullidos, era muy bochornoso. Creo que a la política normalmente le sale mal el humor. No son muy buenos en eso. O sea, hay alguno que sí, alguno que tiene la capacidad y demás. Pero la política, cuando he intentado llegar a través del atajo del humor, cuando sale mal creo que es un descrédito gordo. Igual es que para eso, José, también te incluyo, hace falta asesores que sepan mucho de este tema, porque... Es un tema complejo, es un tema difícil. Yo no sabría aconsejarle a mi ministro dónde está el límite, ¿no, José? Yo creo que más allá de los asesores, si la persona no tiene capacidad o inteligencia siquiera para manejar el humor, es mejor que no lo haga. Aunque tengas detrás al mejor guionista del planeta Tierra, aunque Diego se pusiera a escribir chistes para, no quiero decir nombres, pero para ciertos políticos españoles, eso sería una tragedia. Y los guionistas lo escucharíamos y pensaríamos, qué pena con lo bueno que era el chiste, ¿no? Que es una cosa que hacen mucho los guionistas, ¿no? Estás viendo lo malo que es, pero tú ves que el chiste escrito era muy bueno. Quien lo ha destrozado es ese señor o señora. A la hora de decirlo, ¿quieres decir? Claro, eso es. Y perdona, Mariola, fíjate que yo no vería mal que la política no utilizara el humor. O sea, de repente no me parece mal que haya algunos estamentos, aunque sean poquitos, en un estado en el que haya cosas que haya que más o menos manejar en serio. Incluso mantener como algunos cajones donde lo sagrado, lo litúrgico sea bastante intocable. Yo creo que hay sitios... Eso, claro. Sí, creo que hay sitios donde si entra el humor, de alguna manera banalizamos algo que es muy importante. Y a mí la gestión política pues de un país, pues imagínate si es importante, ¿no? Entonces a mí no me importa que de repente no jueguen a hacer chistes o que no jueguen a compartir memes en Twitter, que no jueguen a hacerse zascas mutuamente. Es decir, que rebajar el discurso político a las herramientas que utilizamos los que hacemos comedia, pues a mí me gustaría ver que la política no juega en ese terreno. Incluso que se resista. Al fin y al cabo es codicia, es decir, lo único que buscan con el humor no es la sátira, buscan el voto. Es decir, conectar con gente, pues oye, pues que lo busquen a través de hacer un decreto ley que sea tan novedoso que conquiste a gente que no les iba a votar, ¿no? No haciendo chistes y memes, que me parece un poquito... rozando lo lamentable, ¿no? Casi siempre. Pocas veces he admirado un meme de un político, un meme de un partido. Bueno, yo he de decir, José, yo supongo que la conoces, porque esta historia de Vota Juan, Vamos Juan, Venga Juan, es también transmedia, porque hay un community manager de Juan Carrasco, que es el protagonista, que se llama Diego Soto, que si no lo seguís, ya tenéis que empezar a seguirlo porque su cuenta de Twitter es memorable y sus tweets, es lo que tú digas, o sea, muchísimas veces hace tweets que son memes, que son parodias, son maravillosos y he visto muchos políticos que intentan, no sé si emularlo, pero cuando lo intentan hacer es como un nivel de patetismo. Que intentan dialogar con él, le responden para ver si de repente los que siguen la cuenta le leen a ellos y como... Bueno, de hecho pasó una cosa con la cuenta de Soy Juan Carrasco, que es el arroba Soy Juan Carrasco, es el nombre de la cuenta oficial de la serie, que recibió un mensaje directo
o sea, una política, además, que de hecho desde que mandó ese mensaje ha crecido bastante, para mandarle una camiseta a Juan Carrasco con su apellido. No voy a decir el equipo porque sería una pista muy grande, pero claro, entramos en una especie de debate que fue, oye, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a esta política que es como mandarle una carta a los Reyes Magos? Es decir, como gesto es bonito, pero no hay receptor. o nos hacemos los tontos y le decimos que nos mande una camiseta, ¿sabes? Pero ¿y qué hicisteis? No contestamos nunca, porque era muy incómodo. Cualquier respuesta era presionar el botón del dolor. O sea, no queríamos más daño. Yo quiero saber si esto se puede educar. Es decir, tú, José, ¿al público se le puede educar para que entienda la sátira, para que conviva con el sarcasmo y lo incorpore a su vida, a su acervo cultural? ¿Eso es posible y es enriquecedor? ¿Es necesario? ¿Hemos avanzado? Todo eso. Que es enriquecedor, sin duda. Yo creo que el sentido del humor es un síntoma de inteligencia, lo creo sinceramente. No quiero decir que no haya gente inteligente sin sentido del humor, pero yo creo que es uno de los síntomas de la inteligencia. Y, por ejemplo, en televisión al público se le ha acostumbrado, tú mismo lo has dicho, hubo un momento no tan lejano en el que no había sátira en televisión. Ahora todos lo aceptamos con normalidad, aceptamos que llegue prácticamente tan lejos como quiera. En prensa cuesta más allá de las viñetas, ya lo he dicho, pero también se va asumiendo poco a poco. Yo creo que es algo cultural. En Reino Unido, por ejemplo, están mucho más acostumbrados a esto. También es verdad que sus políticos beben más, por tanto, bueno, el campo es más amplio, pero sí, yo creo que es una cuestión cultural. Y yo quiero saber qué además, es... Perdona, dime. Mariola, es que si no es una cuestión cultural, es una cuestión genética. Entonces, me niego a creer que hay un gen español que nos prohíbe, que nos tira en contra del sarcasmo, de la ironía. Vale, pero mira, por ejemplo, esta serie tuya, Diego, es una serie que ha sido muy bien recibida, yo creo que porque hay una madurez audiovisual mayor que hace 10 años, ¿no? Sí, de hecho, recuerda que hubo una serie que se llamaba Moncloa, dígame. Del Terrat, ¿no? Del Terrat, sí. Y que aunque el tema era el mismo, el tono, creo que el tono al fin y al cabo es donde está la clave en la comedia y en el humor, el tono era otro totalmente diferente. Y creo que ese tono surge de una madurez no de los que hemos hecho la serie, sino del audiovisual, es decir, de cómo se hacen las series, de dónde te dejan reposar, dónde te dejan detenerte, dónde te dejan poner un poco el foco, y eso lo hemos recogido en la serie. Hace 15 años hubiésemos hecho otra serie distinta, posiblemente mucho más disparatada, menos melancólica o menos dolorosa, y creo que este momento en ese sentido era bueno para hacer este tipo de serie. ¿Y tú esta serie por qué la haces? O sea, ¿de dónde nace? ¿Qué quieres contar tú de nosotros a través de esta serie? Pues fíjate que en realidad, aunque se recibe como una serie sobre política, para mí y para todos los que hemos hecho la serie, es más bien una serie sobre las personas que están en política. Sería sobre los políticos. Y no sobre los políticos en cuanto a sus ideales o en cuanto a sus ejes morales, sino más bien en cuanto a los políticos cuando no están en política, que es lo que no nos puede contar el periodismo. Es decir, a mí el periodismo creo que nos cuenta perfectamente y de manera, más o menos rigurosa según el medio, lo que dicen los políticos, pero nos surgía la inquietud de decir, oye, ¿qué pasa cuando de repente termina una rueda de prensa y saben que la han cagado y ya no están los periodistas? ¿En qué tono se hablan entre sí en el equipo? Y casi me seducía incluso más allá qué pasa cuando ese político que ha metido la pata en una rueda de prensa llega a su casa. Ese político que igual ese día se ha convertido en el hazmerreír de un país, que les pasará a todos de vez en cuando, y cuando llegan a casa le están esperando su gente que le quiere y que le tiene que querer. Le tiene que querer incluso cuando es la persona más idiota de España, para al menos media España, ¿no? Y esa parte que me parece como muy humana y muy para comedia, porque la comedia se construye en base a los perdedores, y creo que los políticos han perdido mucho estatus social en las últimas décadas, pues creo que era un buen marco en el que empezar a pintar algo. Y no salió esta serie, pero creo que el político actual, que creo que es un político que hereda el político clásico de la transición, y una especie de político moderno, con asesores de imagen y demás, creo que ahí en medio hay un político un poco desubicado, un poco perdido, que ni quiere quedarse en lo clásico, ni tiene la capacidad de ser moderno. Y ahí ubicamos a Juan Carrasco, que nos parecía una manera de contar las dos políticas, ¿no? La moderna, mediática, que utiliza redes sociales, que gestiona incluso la imagen, que casi son modelos a veces, y que en las portadas de los libros estos autobiográficos, como el que decía José de Pedro Sánchez, son fotos míticas. Es decir, yo no me imagino la política de cuando yo era pequeño con esas fotos que parecen anuncios de Bulgari, de colonias, ¿no? Entonces la política ahí se transforma en algo que a veces es muy torpe, y para la comedia es muy buena la torpeza. Entonces era como un hilo del que sabíamos que algo íbamos a encontrar. José, yo siempre me hago una pregunta que nunca sé contestar, que es
¿qué es el humor blanco? Y si se puede hacer contenido político con eso. Vaya, me están tocando las difíciles, ¿eh? A Diego, a Diego le toca. No, a Diego también se lo voy a preguntar. ¿Cómo se te ocurrió, Botajuan? Y a mí, ¿qué es el humor blanco? No, es que yo no lo sé. Cuando me hablan del humor blanco, no sé qué es. Yo te diría que el humor blanco es algo que le puedo contar a mi hijo. creo, al menos en mi cabeza, yo así lo separaría. Es algo que le puedo contar a mi hijo, un chiste que le puedo contar a mi hijo, que puede tener lecturas, obviamente, y como las películas de Pixar, ¿no? Que puede tener lecturas, pero que tiene una primera lectura sencilla para todos los públicos y limpia, digamos. Vale, pero mira, yo me acuerdo de una anécdota tuya que contaste sobre las 6 etarras más sexys. Sí, no sé si eran 6, pero sí. No sé si eran 6. Bueno, ese no era blanco, ¿eh? Eso no era blanco y no se lo podrías contar a tu... Cuéntalo. Hombre, ¿cómo voy a contar eso a mi hijo? Tiene 3 años. Bueno, que tiene 3 años. Claro, depende de la edad del hijo, increíble. Porque a la mía si le 16... cuento ese chiste a mi hijo, lo grabo en vídeo y te lo mando por... Venga, bueno, cuéntala, que quiero compartirla con todos los oyentes. Es una anécdota desagradable y pido perdón ya por adelantado a los afectados y afectadas. A mí se me ocurrió, no recuerdo a propósito de qué artículo que creo que publicó el ABC, donde criticaba el aspecto físico de los etarras y las de una cosa muy ridícula, ¿no? En un momento creo que ETA ya estaba acabando, había acabado ya, y dedicaron un artículo a decir, pues básicamente que eran feos y que estaban despeluchados y vestían regular, ¿no? Y se organizó una cierta polémica y a mí se me ocurrió escribir un artículo que era jugar a lo contrario, ¿no? Es parte de la filosofía del humor, que era hacer un listado, un ranking de las 5 etarras más sexys y las etarras reales, ¿no? Y pues yo escribía como una descripción como si fuese de la Vogue, ¿no? De su look, de su estilismo y tal. Y tuvo una consecuencia desagradable, ¿no? Que es que me escribió el padre de una de ellas, de la segunda, de la que quedó segunda. Y me dijo que tenía que entender que él era el padre, que la mujer estaba en la cárcel, se había equivocado y tal y cual, como muy indignado. Y yo entendí, creo que mal, lo que quería decirme, y entonces lo que hice es, le pedí perdón y coloqué a su hija la primera. Pero eso fue una maldad. Eso, sí. Vale, pero esto me viene bien, esta anécdota me viene bien para... vale, tú dices, es desagradable. No, ya no es desagradable. ¿Por qué? Ya hemos tenido ficciones de comedia como la tuya, Diego, de Fede Tarras. Ya hemos tenido series de ficción, no de comedia, pero sí que cuentan ya tienen otra narrativa sobre el mundo de ETA. Ya somos más maduros audiovisualmente. Esa anécdota de la que tú hablas entra dentro, ¿no? Ya nos podemos incluso reír. Bueno, vaya semanita ya se había reído. Yo creo que eso hoy en un sketch levantaría muchísimas ampollas. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Sí, porque hay una mezcla de muchos elementos muy complicados ahí. Hay machismo, hay terrorismo, hay una combinación muy explosiva, es como un invento de la pólvora. No veo machismo por ningún sitio y mira que yo tengo la piel fina con esto. O el ranking de belleza, ¿no? De hecho yo estoy con José, creo que sería más polémico una parodia. Hacer un ranking. Sí, pero claro, es lo que decimos, ¿no? Que siempre... si tú buscas en un chiste la literalidad y querer jugar, a veces premeditadamente, a que un chiste es una afirmación, a que un chiste es una opinión, pues puedes provocar siempre que haya gente dispuesta a enfadarse o a sentirse interpelada negativamente, ¿no? Por un chiste. Yo creo que si tú haces este gag que decía José, yo estoy de acuerdo que hay gente que te va a decir que es machista. Y creo que finalmente, de cara a las consecuencias, casi da igual que lo sea o que no lo sea, porque no puedes defenderte de uno en uno con todas las personas. Aparte que sería agotador. Entonces creo que muchas veces caes en no hacer según qué chistes para no tener que pasar por esos peajes. Y hay otra... ¿qué ibas a decir? Aquí hay otra cosa que a mí me pasa también, tanto como con lo que escribía en el blog en mi mesa cojea, como con la sátira que escribí luego en la revista Orsay, por ejemplo, de Hernán Caschiari, o en Rolling Stone, o ahora en el diario.es, que hay muchas veces en que mis artículos son muy, muy, muy contextuales de lo que está de la actualidad política de ese momento. Yo no los contextualizo porque no necesito hacerlo, porque el lector sé que lo va a leer el miércoles. Entonces ya sabe lo que está pasando y entiende la broma. Pero si eso lo lees pasado 2 años y no sabes lo que estaba pasando esa semana, hay chistes que se reconfiguran y se convierten a veces en cosas terribles, porque no tienes el contexto de lo que está pasando. Esto me he percatado que pasa con bastantes artículos.
no me vas a contar la anécdota que te pedía, ¿no? No, sí, la cuento. Vale, hombre, venga, por favor. Si no, ponnos en contexto también. Has creado unas expectativas que si no la gente va a decir qué porquería es esta. Yo pensaba que era esta, yo pensaba que era lo de las sisetarras. No, cuando yo decía porque era con Pablo ¿Quieres Motos. lo del hormiguero, no? Quiero lo del hormiguero. Vale, sí, esto sí lo tengo que contextualizar. Venga, sí, contextualiza. Pues simplemente un momento en el hormiguero, yo no me acuerdo qué año fue, el primero o el segundo, en el que, como he dicho, Pablo hacía un monólogo al principio. Y yo, no sé muy bien por qué, supongo que era por la inconsciencia y la juventud, yo me empeñé en que había que meter chistes del caso aquel de Maddie McCann. No sé si la gente lo recordará. Madeleine McCann, eso es una niña que desapareció en el Algarve portugués y a día de hoy todavía de vez en cuando nos asaltan con noticias de que se ha encontrado ADN en la furgoneta de un alemán de no sé dónde. Bueno, pues en aquel momento, ha habido este año un documental también. Ha habido la serie documental de Netflix, de vez en cuando hay titulares, bueno. Entonces y Pablo me dijo, con muy buen criterio, por supuesto, me dijo, joder, esto es muy delicado. Y yo le dije, bueno, pero es que, mira, están saliendo un montón de cosas raras, fíjate, había como muchos titulares que apuntaban en una dirección muy confusa. Y Pablo me dijo, bueno, mira, haz una cosa, si un día se te ocurre un chiste, me lo comentas y si lo vemos aquí en la lectura de guión y nos parece a todos bien, lo hago en televisión. Y hubo un día en que hubo una noticia, me acuerdo que era del País, que me pareció estupenda. La noticia decía que los McCann habían utilizado parte del fondo solidario para acabar de pagar su hipoteca de Londres. Y le dije, joder, Pablo, esto no es normal, tío, esto hay que denunciarlo en una broma. Y me dijo, vale, haz un chiste. Total, que le hice un chiste y ese chiste lo hizo Pablo en televisión. Y el chiste era básicamente, pues repetía el titular, decía esto de que los McCann habían gastado el dinero del fondo solidario en pagar su hipoteca en Londres, y el remate que soltaba Pablo era, mira qué suerte, la casa pagada y una habitación libre. Yo me acuerdo, no sé si Pablo lo recordará, pero yo me acuerdo del silencio que se montó en el plató del hormiguero. Y que haya silencio en el plató del hormiguero es muy raro, si lo pensáis. Fue incomodísimo, fue terrible. Y luego salió en trancas y barrancas, ¿no? Fue horroroso. No, pero yo ahora quiero un análisis Cineforum de eso. Es decir, ese chiste es gracioso. Y además se fundamenta una cosa que fíjate que cuando lo escuché por primera vez, sí, no, y además hoy José ha dado una clave que yo no recuerdo de la primera vez que lo escuché, y es que ese chiste se fundamenta en que ellos hacen una cosa incorrecta. Es decir, que lo que hacen los padres es gastarse el dinero en un fondo solidario en un beneficio privado personal y ajeno a la búsqueda, ¿no? Entonces, creo que es lo que te legitima a hacer un por chiste. Por ejemplo. Claro, es que si no, además, bueno, te puedo asegurar que si no, Pablo no lo habría comprado claro, ni loco. Claro. Vale, pero bueno, pero yo voy a lo de siempre, es decir, es un buen chiste, es un buen gag. Sí, claro. ¿No? Sí, pero mira, esto te lo puede ratificar Diego. Hay muchos chistes que tú los sueltas en la sala de guión, ahora lo que se llama la sala de guión, en la reunión de los guionistas, y todo el mundo se ríe y es maravilloso y alguno hasta llora. Y luego cuando lo llevas a hacer, eso es una absoluta tragedia. O sea que el criterio de los guionistas es un auténtico asco, Mariola. Ay, qué va. Bueno, yo quiero volver, ahora no nos vamos al guionista, sino al protagonista de ese gran Javier Cámara, que nos contaba esto en La Ventana sobre Botajuan. Pero de repente hay una cosa como el hecho de meterte con el otro en España siempre es algo más hiriente. Y han sido chistes que han sido eliminados, ¿no? Cuando se han metido con gente con problemas y tal, ahora de repente nos resulta un poco como, uy, ahí te has pasado, ¿no? Entonces eso que sonaba antes ahora lo siguen haciendo en otros países, pero porque es otro tipo de humor. O sea, hay algo que diferencia. Igual no es nuestro carácter también, igual debemos aprender a reírnos un poco más de nosotros mismos, pero sí es cierto que Ricky Gervais se sigue riendo del otro, ¿sabes? Es gracioso. A mí me gustaba mucho ese stand-up comedian que de repente se criticaba mucho a sí mismo, ¿no? Que primero empezaba, bueno, tal, ¿no? Y me cuesta un poco cuando de repente llega el stand-up comedian y se mete mucho con el otro, ¿no? Javier apelaba a un tipo de humor que está desde luego en Botajuan, que es también tu tipo de humor, José, que yo personalmente es el que más defiendo y el que más me gusta. ¿Y cuál sería la antítesis de este humor vuestro, Diego? Ahora la pregunta difícil es para ti. Bueno, es que de hecho creo que la antítesis del humor es la solemnidad, no es otro tipo de humor. La antítesis de la comedia es tomarse demasiado en serio tu mensaje, ¿no? Y lanzarlo no desde la crítica, sino desde la afirmación segura de que lo que tú dices está bien y es correcto, y lo solemne, ¿no? Yo creo que puede haber diferentes tipos de humor, pero no creo que haya dos tipos de humor que sean el uno el contrario del otro, precisamente porque si son comedia ya hay una filosofía de buscar la risa que los emparenta, ¿no? Aunque los recursos sean diferentes y demás. Creo que lo contrario al humor es lo sagrado y lo intocable, ¿no? Lo solemne y lo respetado. Pero diferentes tipos de humor, al fin y al cabo, cada uno elige su estilo,
pero yo no tengo nada contra ningún tipo de humor. De hecho, creo que el humor blanco del que hablábamos antes, en el fondo no termina de existir, porque incluso el chiste que tú le haces a un niño maneja un perdedor. Es decir, hasta el chiste más blanco humilla a alguien. Igual es de una pedorreta, igual es de un pony que se caga, yo qué sé. El humor blanco muchas veces se apela a lo escatológico porque los niños es lo que entienden, pero siempre hay una víctima, ¿no? El humor tiene que dañarle a alguien, ¿no? Entonces lo contrario al humor creo que es lo solemne, que no daña a nadie, que afirma, que asevera y que asegura. José, ¿tú qué dices? Pues estoy bastante de acuerdo, sobre todo con la parte de la solemnidad. Yo cada vez la detesto más en todos los contextos. La gente que se toma particularmente en serio. Yo estoy en una fase vital en la que ya he asumido la incerteza más absoluta, la inexistencia de la verdad. Y cuando leo a columnistas y oigo a la gente gritar sus verdades como dogmas, me pongo muy nervioso. Yo creo que el humor, al menos en mi caso, es un mecanismo de defensa estupendo para decir lo que pienso sin que nadie me tome demasiado en serio, porque casi seguro que estoy equivocado, pero no más que quien me escucha. Tenemos que ir acabando, pero yo siempre le dejo, os pregunto a los que os dedicáis a la comedia, en la ficción o a la sátira política, que es en lo que nos ocupa, si vosotros sois esos tipos graciosos en vuestro entorno. Yo creo que depende yo sí lo era en el colegio, o sea, sí que lo era en clase, de niño sí, pero por una cosa más que recuerdo haber hablado hace no mucho con José, que es que creo que para ser bueno en comedia básicamente lo que necesitas es no ser bueno jugando al fútbol. Es decir, sí, o sea, la comedia es el plan B, es la tesis alternativa. Porque tú tenías un problema, perdona, es que esto se me ha olvidado. Exacto. O sea, si yo llego a tener pies buenos, una buena pisada y un buen... Habrías jugado al fútbol. Estaría en el Athletic de Bilbao ahora mismo. Estaría la Real Sociedad más bien, pero bueno... O sea, no, porque te habrían fichado. Es verdad, sería tan bueno. Si eras tan bueno, te habrían fichado. Vale, pero y entonces, como no podías jugar al fútbol, eras gracioso. Creo que te salva la comedia. Es decir, en el ambiente tan selvático que es la infancia, tienes que tener algo a lo que amarrarte. Si no eres bueno a los deportes, que es lo que te salva y es lo que te coloca en lo más alto de la pirámide, lo segundo que te queda es reírte de los que te pueden pegar. Y lo tercero sería pegar tan fuerte como los que te pegan. ¿Y tú eso lo hacías bien, lo de reírte? Yo era muy bueno. De hecho, yo ponía apodos. Yo creo que te conté a ti, Mariola, yo he puesto muchos apodos. A mí me salvaba que era que si a mí alguien me hacía algo, sabía que corría el riesgo de recibir un apodo que le iba a perseguir durante mucho tiempo. Entonces, mi arma secreta era humillar a través de los apodos. Yo creo que eso no... Es decir, yo he conocido guionistas de comedia que son extremadamente sosos en persona, pero son muy buenos escribiendo comedia. O sea, que yo con esto no quiero decir que el que escribe comedia es gracioso en la vida. Vale, mi pregunta yo creo es que esa. no. Yo he conocido gente excelente en la escritura, en la construcción del gag y demás, que realmente juegan a las matemáticas. Es decir, que saben que detrás de un buen chiste hay una métrica exacta, casi como si fuera una canción o como si fuera una estructura que tiene que sostener un peso, y son buenos en eso. ¿Y tú, José? Totalmente de acuerdo con todo. Yo creo que hay un concepto en biología que es la estrategia evolutiva estable. Espera, que ahora le sale el científico que lleva dentro. Es simplemente repetir lo de Diego. La estrategia evolutiva estable es exactamente eso, ¿no? Es el equilibrio evolutivo que te permite sobrevivir y que no seas zampado en el patio del colegio, ¿no? Y el humor, sin duda, es uno de ellos. Yo creo que casi todos la gente que conozco que hemos acabado dedicándonos a esto, tenemos un trauma oculto en aquella época. Igual todo el mundo lo tiene, pero en el nuestro claramente la estrategia era ser gracioso, de una manera o de otra. Y también es cierto, por supuesto, que hay gente que se dedica a lo nuestro que son auténticos ficus humanos. Eso es así. Y pueden ser incluso los mejores, pero es un hecho. Pero es lo de siempre, ¿no? Yo muchas veces le dicen a mi chica, tú te partirás en casa, ¿no? Y yo creo que no se ha reído conmigo jamás. Es tristísimo, pero es así. Pero es como... Eso no puede ser, ¿verdad? Pero es como la gente que hace películas de terror, ¿no? Y hay quien dice, uy, tiene que ser un tío muy raro. Bueno, porque igual es un marido y un padre encantador. ¿Qué tendrá que ver? Que el hombre luego escriba descuartización. No, pero aquí hay otra cosa, que es que, claro, vosotros tenéis una mente rápida, ingeniosa, capaz de lanzar un chascarrillo en una reunión, en una mesa, en una sobremesa, porque tenéis esa capacidad para crear, ¿no? Y pero entonces... fíjate que yo creo, no lo había pensado cuando me has hecho la pregunta, y ahora escuchando a José he pensado una cosa que creo que es importante decirlo, y además si estamos acabando me gustaría que fuera de lo último que yo diga, porque me parece fundamental, y es que creo que una cosa que le ha hecho mucho daño al género, a la comedia, al humor, es que durante mucho tiempo se ha creído que la gente que escribe o que interpreta incluso comedia es porque es graciosa. Entonces eso te desprovee del esfuerzo. Es decir, la gente que hace thriller o drama
es que han trabajado la excelencia, han leído muchos libros, han reescrito, ensayo, prueba y error, tal, y los que escriben comedia es que son graciosos, con lo cual, normal que no nos den premios. Se supone que hemos llegado ahí y nos ha salido, nos brota la... Entonces, claro, yo creo que hay que vender lo contrario, que es en plan, no, la comedia es mucho más dura que el drama, claro. La gente de dramas es cara, nadie diría, oye, pero la gente que hace dramas son tristes por naturaleza. No, o sea, es gente normal. Que luego sí, pero bueno. Bueno, pues dicho queda. Continuaremos hablando de sátira política con más invitados, con creadores de contenidos, pero ahora nos tenemos que ir. Yo espero que de vuestras cabezas sigan saliendo obras geniales, como tu serie, Diego, como todo lo que haces tú, José Antonio Pérez, y que la próxima vez estés aquí con nosotros en Madrid. Un beso para los dos, muchas gracias. Gracias a ti, Mariola. Seguimos. Un beso, Mariola. ¿Y tú qué miras? Mariola Cubells. Y vamos a escuchar un momento de Todo por la Radio que representa perfectamente lo que estamos contando hoy en el programa, del creador Tony Martínez, que además creó en su día las noticias del Guiñol, y verán cómo entienden lo que es la sátira política en el audiovisual. Hoy vamos a fijarnos en esa rueda de prensa que Pablo Casado dio el viernes pasado en un prado, frente a unas vacas, denunciando lo que él llama agresiones del gobierno a la ganadería y cómo en media hora, 28 minutos, construye un discurso que incluye los siguientes términos: Camboya, quinoa, Falcon, comunistas. Camboya, quinoa y Falcon, comunistas. Yo quiero que los oyentes se queden con estos 4 puntos. Camboya, quinoa y Falcon, comunistas. No es fácil construir un discurso ante unas vacas que una estos 4 puntos. Esta es la historia de Camboya, quinoa, Falcon, comunistas. En un país muy lejano. Fue el viernes pasado, no tan lejano, Pablo Casado convocó a los periodistas en el campo. Bueno, pues buenas tardes ya y gracias por venir aquí al que es mi pueblo de adopción, a las Navas del Marqués, a esta maravilla. Está en un prado con vacas pastando. Casado va sin corbata, con chaquetón o gabardina oscura sobre la chaqueta, un jersey de pico gris, una camisa desabrochada. Está en una explotación ganadera. Uno de los emblemas de la ganadería abulense, castellano y leonesa y por tanto española. Y desde ahí muestra su indignación con el gobierno. Tremendamente indignados con el ataque que desde el gobierno se está haciendo al sector primario. Porque España tiene la mejor carne. España tiene la mejor carne del mundo. ¿Y por qué? Y eso es gracias a estos entornos. Y además del entorno, ganaderas como Eva, que hoy se ha levantado a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana para estar cuidando a sus 70 vacas. Es una explotación pequeña y conocen a las vacas por su nombre. Y las llaman por su nombre, las conocen. Bueno, gobierno mal, vacas bien, quedo a su disposición. Y estamos a disposición de cualquier pregunta. El único problema es que eso que estaba diciendo Pablo Casado es lo mismo que había dicho el ministro Garzón, que la mejor carne se produce en explotaciones familiares como la de Eva, y llegan las preguntas. Me gustaría ver su opinión sobre las macrogranjas, porque usted hoy no ha traído una macrogranja. Casado debió pensar entonces, me cago en Potopá. Pero da una explicación, ¿por qué no ha ido a una macrogranja? Hoy vengo a mi pueblo de adopción y no hemos podido ir a una macrogranja porque aquí no hay macrogranjas. Eso tiene lógica, como iba ahí y ahí no hay, pues no hay. Porque iba ahí, ya lo dicen en las escuelas. Ahí hay un hombre que dice hay. Y dice que podría haber ido a otra granja, pero que había un problema. De hecho, lo más parecido a una granja intensiva que tenemos aquí es la de Javi, pero es de vacuno para leche. Entonces... Y por eso da una rueda de prensa junto a las vacas pastando para denunciar lo que según él dice el gobierno. Los animales en España son maltratados y que por tanto producen carne de baja calidad. A estas alturas ya que más da decir que es falso que el gobierno diga eso ni que el ministro Garzón diga eso, pero es interesante porque añade a continuación: no hay precedentes de un gobierno que habla mal de su país en el extranjero.
Casado se queja de que el gobierno ponga en entredicho la imagen de España en el extranjero y añade precisamente ahora que la imagen de España está en entredicho porque yo denuncio la gestión de los fondos europeos. Que nos preocupa en un momento en el que la imagen de España a nivel internacional también está en entredicho por la gestión de los fondos europeos. Se queja Pablo Casado de que el gobierno ponga en entredicho la imagen de España porque para eso ya está él. Y esperemos que no acabe otra vez, como con los seres, en corrupción. Añade que le sabe especialmente mal lo de los fondos europeos porque según Casado los ha negociado él. Así lo dice, los fondos europeos no los ha negociado el gobierno sino el PP. Y nosotros lo que decimos es que los fondos europeos que ha negociado el Partido Popular con Merkel, von der Leyen y Lagarde son para los españoles, no son para el Partido Socialista de Sánchez. Regresando a la carne, lamenta Casado lo que llama los insultos del gobierno a la dieta mediterránea. Porque se insulta a los ganaderos, se insulta a la dieta mediterránea. Con una fijación especial. Siguió atacando a la dieta española mediterránea, diciendo que teníamos que comer quinoa y que teníamos que comer no sé cuántos alimentos más. Como veis, tiene una fijación con la quinoa, pero teníamos un tema por resolver, de manera que las preguntas regresan. Nos ha venido usted aquí a mostrar lo que es la ganadería extensiva, no la intensiva, algo que alababa el ministro Garzón, de hecho, en sus declaraciones. Podemos entender que está usted de acuerdo entonces con el ministro Garzón. Y Casado hace una promesa para la semana que viene, entre risas. Y como veo que están interesados en que vayamos a una explotación intensiva, pues yo, por ejemplo, la semana que viene... ¿A dónde irá? Por ejemplo, a ver una ganadería intensiva sin ningún problema. Sin ningún problema, otra granja, porque para Casado es importante denunciar lo que dice el gobierno, veréis cómo evoluciona. Ahora ya ha dicho el gobierno que la carne española es tóxica. Y la carne que sale de la macrogranja no es tóxica y de baja calidad, eso es lo que yo estoy diciendo. Y eso es lo que Alberto Garzón ha afirmado. Que es tóxica. Él va hablando y dice que las macrogranjas no contaminan porque utilizan los residuos para el procesamiento de los procesos. Para utilizar biocombustibles, por ejemplo, para la refrigeración o calefacción o el procesamiento de los procesos, valga la redundancia. Entonces... Vale la redundancia y vale todo. ¿Por qué el PP vota en contra de las macrogranjas en algunos ayuntamientos? Sí, sobre las macrogranjas, lo que decida un ayuntamiento en base a sus votos, pues es una decisión. Más claro, el agua. Además, si las macrogranjas contaminaran, hay cosas que contaminan más, como por ejemplo... Que no podemos viajar en avión a una determinada distancia. Ellos sí, en Falcon. Ya hemos llegado al Falcon. De ahí pasamos a la energía nuclear. Por eso nosotros en esta polémica europea estamos del lado de que el gas y la nuclear sean energías verdes. Porque hay una hipocresía tremenda. Por tanto, claro, esto es una hipocresía tremenda. Los comunistas van en Falcon y la gente va sin ropa. Atentos a esta, que la he querido dejar más larga, no la he querido cortar porque los oyentes van a pensar que me lo estoy inventando, lo estoy manipulando. Comunistas, Falcon, ropa, teléfono móvil. O sea, vosotros, como sois comunistas, bueno, podéis hacer lo que queráis con el Falcon y podéis comer lo que os dé la gana en vuestros ministerios y, sin embargo, la gente que no llega a fin de mes tiene que estar pendiente de si puede viajar o no debe viajar, o puede cambiar de ropa o puede cambiar de móvil. Más hipocresía, nos piden no cambiar de móvil y el ministerio hace páginas web. Pablo Casado, desde un prado con las vacas al fondo, denuncia que los ministros cambian de móvil con fondos europeos y hacen páginas web de no sé qué. Incluso decían que no podíamos cambiar demasiado de móviles, ellos sí, en los ministerios, incluso a cambio de los fondos europeos, como ha hecho la señora Reyes Maroto, la de Valladolid, utilizando los fondos europeos para una web de no sé qué iniciativa del gobierno. Todo esto tiene una culminación, el comunismo trae la pobreza, lo que nos conduce a Camboya. Lo dicen los archivos de la URSS, lo dicen los archivos de China, lo dicen los archivos de Camboya y lo dirán los archivos de Cuba. Bueno, una vez dicho todo esto, Pablo Casado se despide. Pues muchas gracias. Hemos ido al Prado, hemos pasado de la carne a la quinoa, de la quinoa al Falcon, del Falcon a los comunistas, de los comunistas a Camboya y todo con las vacas de fondo. Vacas con bocina. Habrá que esperar a la próxima aparición de Casado en La Granja Prometida. Esto ha sido todo en humor y política. Les esperamos la semana que viene. Muchas gracias a mi compañera Laura Martínez. Ha sido un placer, como siempre.
SER. La radio.